demasiado humana. Si veo todo que no cambia nada, estoy harta de pelearme. Pido tregua, pido calma, me desconecto, pierdo la mirada. Quiero pensar tranquila, no ahogarme en mis palabras. Me desespera no ser alguien más, porque ojalá yo lo tuviera así de fácil. Ojalá tuviera suerte como vos, pero yo soy demasiado humana. Hola, yo soy Wadu, soy licenciada en artes, era profe, interesada por las expresiones artísticas y la actualidad. Estamos en Demasiado Humanas, preguntándonos por qué y respondiéndonos un poco también porque es urgente encontrarnos en la fragmentación y sentimos que este encuentro nace la necesidad imperiosa de hackear un poco la soledad del presente a través de la reflexión compartida. No solamente hablar por hablar, sino amplificar nuestros saberes previos, transformarlos de manera colectiva. Es reconocernos el pensamiento individual y potenciarnos cuando este pensamiento se cruza con otras miradas, creando redes que nos permitan cuestionar la realidad para empezar a construir algo nuevo. Hola, yo soy Sofi, estudiante también de la licenciatura en artes en la Facultad de Filosofía y Letras, así nos conocimos con Wadu. Música, artista, interesada por toda también la cuestión cultural y un poco pensamos para qué construimos este espacio o por qué es lo que acá nos convoca y estuvimos pensando en la idea de construir un refugio que resuene con un doble objetivo. Por un lado hacia adentro, que funciona como un refugio contra la hostilidad del mundo, contra la desesperación. Por otro lado hacia afuera, porque busca entregar un mensaje que no solamente se quede entre nosotras, sino que logre resonar en otras personas. Un poco surgió para desarmar los estándares impuestos, las temáticas que nos interpelan desde afuera o que nos imponen desde afuera y transformarlas en una salida posible. Repensarnos lo vemos nosotras como una forma de no caer en el vacío. Buenas, buenas noches. Mi nombre es Flor. Preparé una pequeña presentación que dice así: nunca fui ni seré amiga de las cordialidades, no es necesaria tanta formalidad. Soy compleja como todes, hecha de 1000 historias, con heridas que aún sangran y otras ya cicatrizadas, aprendiendo a ser humana día a día con la simpleza de lo natural, amante del sol, la luna y las estrellas, del mar, los ríos, los árboles, las plantas que crecen sin esfuerzo y los frutos que se ofrendan sin sacrificio. Cinéfila y aprendiz de lectora, poeta mundana, bailarina sin escuela, estudiante sin título, apasionada y explosiva, inquieta, hija insurrecta y madre errante pero constante, hermana fiel, tía sin oficio, amada y odiada por igual, una mujer que camina sin mapa, haciéndose en el andar. Y bueno, estoy aquí junto a mis compañeras Sofi y Guada, haciendo esto que se llama Demasiado Humanas. Y en estas preguntas y respuestas que nos hacíamos, también estaba el para quiénes. Lo hacemos para buscadores, para disidencias y humanos cansados de la urgencia. Está dedicado a todas las personas que sienten que por acá no es y buscan habitar mundos más
regidos por el deseo que por la productividad y la urgencia. Es un espacio para pensamientos disruptivos, para quienes están perdidos o en plena búsqueda de un diálogo horizontal, y para cualquiera que necesite escuchar a tres voces reales que se reconocen vulnerables pero decididas. Para nosotras materializar la memoria, ¿qué nos trae esta idea, esta evocación de materializar la memoria hoy en día, 2026, a 50 años del golpe cívico-militar? Pensando en esto de materializar la memoria, a mí se me ocurría como un poco el disparador de encontrar lo material como lo tangible o lo próximo, digamos, como la especificidad del objeto, en un momento en el que ya estamos a 50 años de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, y que las abuelas ya están grandes, y el ejercicio de la memoria nos va a requerir, para mí, desde mi perspectiva, como seguir encontrando objetos o cuestiones como más tangibles de las cuales agarrarnos para seguir evocando y para seguir ejercitando esa memoria. Entonces, y también pensándolo como a partir del nombre, Demasiado Humanas, como buscar la parte, como cuál es la humanidad, digamos, un poco en esta fecha, y que parte de lo humano es también anatómico y es también corpóreo en esa materialidad. Entonces, pensaba en esta fecha, además de algo que nos marca como en el cuerpo social, colectivo, como seguir buscando los rastros como más humanos y tangibles de toda esta historia que nos atraviesa tanto, pensándolo desde la misma corporalidad de las madres en aquella época, saliendo a marchar a poner literalmente el cuerpo, muchas veces adelante de aquella figura que tanto miedo generaba, para pedir y para reclamar la aparición de sus hijos, ¿no? Y cómo ese poner el cuerpo de ellas es lo que nos permite hoy, además de que el dolor sea colectivo, generar como una cuestión física, como un estar, como un poner el cuerpo, una plaza sumamente llena también este año, que no me parece tampoco un dato menor, digamos. Me resuena un poco lo que decís, Guado, en esto de poner el cuerpo, porque de hecho estuve pensando qué significa una desaparición. ¿Qué es lo que desapareció? ¿Quiénes son los que desaparecieron? ¿De qué manera desaparecieron? Con esto que pasó de que encontraron los restos de 13 detenidas desaparecidas en La Perla, y que la hija de uno de ellos dice, no soy más hija de un desaparecido. Ya no soy hija de un desaparecido. Entonces aparece un cuerpo, que el cuerpo viene a materializar de alguna manera esto que hicieron, que es desaparecer personas, porque desaparecieron los cuerpos y desaparecieron las materialidades también, porque el cuerpo es material, pero lo que quedó es una ausencia para mí que es difícil de dimensionar, difícil de representar. Es una ausencia que no es tangible y sin embargo es tangible lo que falta. Justo unos días antes de que fuera el 24 de marzo, fuimos con un taller de lectura y escritura que estamos haciendo con mi vieja y con los integrantes a la ex-ESMA. Yo no había ido desde que era muy chica y ahí sucedía un evento de una feria del libro. Y en ese evento de la feria del libro me compré este libro que se llama 58 indicios sobre el cuerpo, de la editorial Lumpen Editorial, y tiene un montón de fragmentos sobre qué es el cuerpo, qué significa el cuerpo. Entonces, y el cuerpo como un indicio. Entonces pensaba
qué indicios quedan o cómo resignificamos esos indicios cuando no hay un cuerpo para materializar lo que pasó. Con respecto a esto de los cuerpos, ¿no? Y de la ausencia, de lo que genera la ausencia y el trauma social, más allá de lo individual, ¿no? De quien desaparece, por supuesto que desaparece de una familia y esa familia jamás va a poder olvidar que ese cuerpo dejó de estar en un lugar en el que antes estaba. Estaba sentado en la mesa, estaba comiendo, estaba jugando las cartas, iba a la facultad, compraba el pan, cuidaba niños. Digo, hay una persona que tenía un cuerpo que era trasladado por sus ámbitos y esa persona dejó de estar, ¿no? El tema es cuando no aparece su cuerpo, ¿no? Que es lo que deja la ausencia de un cuerpo, no de una persona, porque no somos solo cuerpo, pero cuando el cuerpo falta, ¿qué queda? Queda la ausencia. Y la ausencia, el otro día escuchaba de el trauma social y colectivo que nos quedó de no saber dónde están, de no saber qué pasó con ellos, y que materializar la memoria y ejercer la memoria en presente y en un presente vivo de continua reconstrucción implica esto, ¿no? Como traerlos a la memoria, traerlos en sus poesías, traerlos en sus canciones, traerlos en lo que hacía, traerlos en los recuerdos. Y esa es la construcción colectiva de la memoria, que por supuesto no resignifica la ausencia, no va a llenar la ausencia, pero sí le da un marco, sí lo humaniza a esa persona que ya no está, a ese cuerpo que desapareció. Entonces, una de las cosas que hasta día de hoy, 50 años después de ese fatídico golpe cívico-militar, seguimos preguntando dónde están. Las madres y abuelas que están viejas y que posiblemente prontamente mueran y dejen de estar en este plano, se siguen preguntando hasta el día de su muerte dónde están sus hijos, dónde están sus hijas, dónde están sus nietos, con qué familias están, si son felices, si no lo son, si tuvieron frío la última noche o si tuvieron hambre. Entonces, esas preguntas que quedan sin responder están en lo colectivo, no están solo en esas familias que perdieron un desaparecido o que perdieron un hijo, una hija, un nieto, un hermano, sino que está en la sociedad. Hay una ausencia de 30.000, y digo, y esto del 30.000, de ponerle un número a esa ausencia, es ante la nada. Bueno, ante la nada, ante el no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos, nosotros decimos son 30.000, y hoy reconocemos que no fueron solo 30.000, y por eso decimos 30.400, nombrando también a las disidencias, nombrando a todos esos cuerpos no hegemónicos que no eran considerados guerrilleros. Eran putos, eran lesbianas, eran trans, eran escoria, no eran ni siquiera humanos. Digamos, los compañeros disidentes, las compañeras disidentes desaparecidas en la dictadura no estaban considerados como humanos. Eran tratados aparte. Ni siquiera iban a los mismos pozos, ni siquiera iban a los mismos centros de detención. Porque había un asco hacia la disidencia muy fuerte, muy preponderante, y en esto de reforzar la figura y el estereotipo y el arquetipo de hombre macho y de la mujer sumisa, y esto que decíamos cuando pensábamos el programa de las compañeras que vinieron a romper esos estereotipos y que fueron doblemente torturadas justamente por ser el tipo de mujeres que la dictadura, que el status quo, que la burguesía nacional no quería. Era una mujer combativa, que ya no usaba pollera hasta los tobillos, sino que se calzaba los pantalones, iba a la villa y daba apoyo escolar. Entonces, a esas compañeras que fueron doblemente torturadas por ser mujeres, las traemos a la memoria y me gustaría que por ahí podamos hablar un poquito de ellas, de alguna de esas compañeras que todavía están acá, con sus cuerpos, con esas cicatrices que hablan. Justamente con lo que decía Flor, justo estuve investigando
sobre una de esas compañeras que se llama Mary-Ann Eris Tissot. No sé si escucharon hablar alguna vez de ella. Bueno, ella era una compañera nacida el 28 de marzo de 1952 en Saavedra, en provincia de Buenos Aires, y después pasó su infancia en Misiones. Ella era estudiante de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, así que tranquilamente, si hubiésemos vivido en ese periodo, podría haber sido compañera nuestra, Wadu. Y era una chica que era muy hegemónica en cuanto a aspecto físico, rubia, ojos claros, alta, flaca. Fue modelo en algún momento y estuvo en la tapa de la revista Gente, en la tapa de la revista 7 Días. Muy renombrada como haciendo publicidades de marcas de ropa a finales de la década del 60. En algún momento de su historia, ella pega un volantazo sobre las cosas que venía haciendo y es una de las compañeras militantes de la Juventud Peronista y después en Montoneros, que empieza a militar con la iglesia villera y va a la villa. Va a la villa a hacer apoyo escolar, va a la villa con los chicos, va a la villa con las familias que viven en las villas, pero no solamente va como una visitante, sino que los testimonios de los compañeros y las compañeras dicen que ella se convierte en una villera más. Y hay un montón de compañeras que toman ese rol. Podrían haber sido cualquier otra cosa, de hecho tenían el camino totalmente allanado para hacerlo, y sin embargo tomaron esa decisión, porque es una decisión también, como mujer, y a partir de ser como mujer es una decisión política, de formar en esos espacios, de ocupar ese lugar. Darle cuerpo a esta identidad de Mary-Ann, porque es una publicidad que hizo ella, que fue una de las pocas que está grabadas, en donde se la ve a ella moviéndose, que es bastante impresionante. Es de 1972. Con un poco de arena, con un poco de mar, si tú estás a mi lado, ya no quiero más, ya no quiero más, ya no quiero más. Sole, 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 Jockey, la pura verdad. Total, yo pensaba algo muy chiquito con respecto al tema de Serrat, que es esto de cayéndose y volviéndose a levantar la montonera, como volviendo sobre esto que hablábamos al principio también de, bueno, que también fue algo muy mencionado en la movilización, como se pueden desaparecer, se pueden matar los cuerpos, pero las ideas no. Entonces tal vez la montonera se cae y es la memoria colectiva la que la vuelve a levantar y la vuelve a traer. Y es como un poco esto, la memoria del cuerpo colectivo, de alguna manera, quien sostiene vigente la historia y sigue pidiendo y preguntando dónde están. Como para agregar algo, Sí. lo que representa la publicidad, ¿no? Ellas son las que se van y se van a fumar un pucho a la playa. Es la chica de la izquierda, la más alta,
pero también lo que representan, ¿no? No eligió, digamos, dentro de lo que elige, que es el modelaje, eligió cualquier publicidad para hacer. Eligió esta, que de hecho es la última documentada de ella, es el último registro de ella, corporal, digamos. En fotos hay más, pero es el único registro en movimiento, el último. Y qué fuerte el tema del eslogan, ¿no? Cómo termina, si bien obviamente es una publicidad, pero Jockey, la pura verdad. Qué mensaje, ¿no? Que deja post desaparición, ¿no? Como la verdad y la búsqueda de la verdad. Mary Ann fue secuestrada en San Juan el 15 de octubre de 1976 en la vía pública. La van a buscar a una bicicletería donde ella estaba, y un montón de compañeros dicen que los generales que la secuestran y que se jactan de eso, entre ellos el general Albano Eduardo Arguindeguy, dicen que primero ella murió en un enfrentamiento y después se jactan de que no, y de que había estado secuestrada, había sido violada múltiples veces, y todas las personas, estas personas que eran los generales, los militares que llevan a cabo esto, se jactaban de esto. Entonces, como habíamos estado hablando anteriormente con ustedes, cómo es un doble castigo ser mujer, ser militante, haber tomado esa posición y no haber tomado la otra. Es un doble castigo. Y ella es, para mí, uno de esos ejemplos. Esto que nombrabas de la violación, que bueno, justamente a raíz del video de Plumber, que fue que hablaba de esto, ¿no? Como del doble castigo y de cómo se usaba la violación para adoctrinarnos, para enderezarnos, como si estuviéramos rotas, falladas, ese tipo de mujeres, ¿no? Yo digo, seguramente no por hegemónica, pero sí por subversiva, sería una de esas compañeras. A mí no solo me secuestrarían, a mí me torturarían y me querrían enderezar porque justamente no cumplo con esa hegemonía del estereotipo, porque acá anoté lo de hegemonía de los cuerpos, pero también hegemonía de la moral. Había una hegemonía que se buscaba de qué tipo de mujer había que ser en ese momento, qué tipo de humano había que ser en ese momento. Y si no eras ese tipo de humano y si no eras ese tipo de mujer, por sobre todas las cosas, eras doblemente castigada. Y se nos castigaba con esto de la violación, que hasta el día de hoy, 50 años después, se sigue usando como método de castigo, de adoctrinamiento, de, no sé cómo decirlo, como de si nos mereciéramos eso, pero también el hombre se lo merece. Cuando entra en la cárcel y piden que tal persona sea castigada, lo que piden es que lo violen. Digo, se sigue usando hoy en día a la violación como una forma de aleccionar a la otra persona. Y es tremendo esto porque en todos los juicios de lesa humanidad, cuando se nombraba eso, era como un dato menor, como bueno, sí, parte de la tortura, pero no era un dato menor, era específicamente a las compañeras a quienes se les ejercía ese tipo de violencia específica. Entonces, digo, es fuerte porque nuestros cuerpos todavía registran esa memoria, esa cicatriz colectiva de todas las compañeras que quisieron aleccionar desde la violación. Sí, un relato de una detenida sobreviviente que contaba cómo había sido su parto, como todo lo que tiene que ver con el cuerpo de la mujer, fue brutal. Ella contaba que había parido en el auto, como con la puerta abierta y su hija cayendo en el cordón de la vereda y no la pudo ni siquiera tener en brazos, como toda la crueldad
adoctrinadora y domesticadora, como describía Sofía recién, sobre nuestros cuerpos, que yo creo que, bueno, las tres, si hubiésemos nacido hace 50 años, no estaríamos pudiendo hacer este podcast. Que también es eso, como, bueno, ponerse en el lugar del otro, de la otra, como también permitir esa proximidad ideológica y física también. Creo que como nos hace tomar otra conciencia sobre la fecha y sobre la importancia que, sobre todo en este contexto, tiene el Día de la Memoria. Pintaba en las paredes, luche y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69, con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura, con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera, con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con esas manos de quererte tanto. Como quiere usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera, y como que usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera, como que usted que no ande de acá para allá, luchando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera, qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí
es la palabra del pueblo argentino. Y por otro lado, veía al inicio del video esto de las reuniones que se hacían, reuniones sociales, siendo que no estaba permitido reunirse, ¿no? Pero esto de la clandestinidad del encuentro y el encuentro con otros cuerpos y con otras mentes, donde se pudieran compartir otras cosas que en la calle no se podían, que en la facultad no se podían, que en la casa no se podían. Hombres y mujeres que buscaban con quién compartir esa experimentación de la libertad, ¿no? Y de la libertad desde los cuerpos, la libertad desde la sexualidad. Digo, han surgido muchos relatos de esa época de compañeros y compañeras que lo disruptivo era ver quiénes eran, además del cuerpo que les había sido, digo, otorgado por defecto, quiénes eran, a quién amaban, ¿no? Digo, y todas esas preguntas que se las hacían mientras hacían todo lo demás que hacían, ¿no? Esto que decíamos al principio de, en mi presentación me presento un poco como todo lo que soy, porque no soy solo madre, porque no soy solo profe de danzas folclóricas, porque no soy solo integrante de asambleas, sino que soy todo eso y a donde voy soy todo lo que soy, ¿no? Y esta reivindicación del ser y de ser demasiado humanas, ¿no? Como para una sociedad que no nos quiere tan humanas, que no nos quiere tan en el ejercicio de la humanidad y de la libertad, de qué tipo de humanos queremos ser. Como que está de moda el globalizar lo que es ser humano y lo que el humano debería ser y a lo que debería aspirar y a quién debería amar y cómo se debería vestir y cómo se debería relacionar y cómo debería relacionarse con el mundo. Entonces, pensar en todos los compañeros y compañeras, pero sobre todo en esas mujeres que ejercieron su libertad con tanto poder, con tanta fuerza, que hasta el día de hoy nos toca, nos llega, nos interpela y nos conmueve y nos sentimos representadas en esa mirada. Una última cosita que había encontrado en una biografía de ella que, bueno, que me hizo acordar un poco porque decía, Mary Ann ya no está, pero sus ideales siguen vivos, siguen acá, ¿no? Como el cuerpo no está, está desaparecido, pero el espíritu y la identidad sigue vivo y es algo que todo el tiempo traemos, es lo que podemos recuperar y lo que podemos traer al presente. Sí, para mí hay una cuestión en lo artístico, que recién lo mencionábamos también, muy potente de esa recuperación, de esa expresión y de esa búsqueda. Yo reflexionando un poco como en la charlita de hoy, digamos, se me habían venido como un montón de cuestiones que tenían que ver con la figura del desaparecido, con la construcción de la identidad, con la búsqueda activa y en territorio de esa identidad, y un poco me acordaba de la famosa y nefasta frase de Videla de no está ni vivo ni muerto, está desaparecido, como esa figura de no ser, como esa ausencia del cuerpo que determina que entonces la existencia está en un limbo, es un fantasma, es un ente, es algo que no se sabe. Y como poniéndolo también un poco a esa frase tan impune y horrenda, la búsqueda artística y digamos lo que yo rescato un poco también desde mi orientación, es la posibilidad del arte de generar nuevas preguntas, de acompañar la identidad, de expresarse en pos de una consigna, y pensaba en la película de Los Rubios de Albertina Carri, que es una película que no sé si vos, Sofi, la viste en Pual. Yo me acuerdo de haberla visto en Combinadas, me parece, en Escénicas. Que Albertina Carri es hija de desaparecides y hace una película de tipo documental en la que ella de alguna manera, según mi interpretación,
intenta como reparar su propia historia. Y es una película en la que ella hace su búsqueda, pero es interesante que en ese documental ella no actúa de ella. Pone a una actriz a representar su cuerpo. Y la reconstrucción que ella busca hacer de sus padres, de su padre y su madre, no es a partir, está bien, si bien la película se llama Los Rubios, que es como una parte de la descripción física de cómo eran sus padres, no busca generar una imagen visual de esos cuerpos, sino que los busca mostrar, como esto que decía Flor, también como personas, con toda su complejidad, digamos, no solo como militantes, sino como padre, madre, vecino, hermano, hijo, y toda esa complejidad que tiene un ser, porque aunque esté desaparecido, como planteaba Videla, no deja de ser, y aunque físicamente no sea, no deja de ser en lo emotivo, en lo reflexivo, en el recuerdo. Me parece como una película muy potente también para poder plantear esto, ¿no? Como no se busca una verdad o una imagen de, no sé, de militante héroe. No, se busca, además de una búsqueda personal que para mí Albertina Carri tiene, como esto, como mostrar a la persona como una persona, digamos, con toda la complejidad que eso conlleva. Y con el vacío que esa ausencia también deja, ¿no? Buenísima peli. Uso y recomiendo. Bien, me quedé pensando en esto que qué más humano que representar a esas personas con todas estas complejidades, digamos, no como si fuesen una sola cuestión rígida, como si su carta de presentación no fuesen una, dos o tres cosas, sino que eran complejas porque eran humanas, y pienso que el arte es la herramienta más humana que tenemos, más cercana a todas esas complejidades para poder de alguna manera traerlas y materializarlas. Sí, pienso que el arte lo que nos da la posibilidad, justamente en esto que decías de traerlas y materializarlas, es de sentirnos en otros cuerpos o sentirnos en otras personas cuando las representamos, cuando las traemos a la memoria, cuando las llevamos a una marcha a través de un canto. Yo este año, ya hace varios años, que vengo marchando con Chacaré de Liberación, que es un movimiento folclórico de allá del oeste, de la provincia de Buenos Aires, y ahora en Mar del Plata, esta es la segunda vez que participo en Mar del Plata, porque bueno, ahora vivo acá. Me mudé el 15 de marzo del año pasado y bueno, las primeras cosas que hice fue participar de un encuentro de sicuris y después nos fuimos a la marcha. Entonces me empecé a dar cuenta de que desde que yo me reconozco artista, los ámbitos en los que me muevo por lo general son artísticos, y es lo que me llama, es lo que me convoca, es lo que me conmueve. No quiero decir que lo otro no, digo, y lo anecdótico fue decirle a mi hijo que siempre había marchado con el Partido Justicialista y que a mitad de marcha me dé la vuelta y la bandera que teníamos atrás era del Partido Justicialista, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como que todas nuestras partes están presentes siempre. Se termina. También un poco, había pensado en traer hablando de la materialidad también, recuperar un poco el siluetazo, como para poder cerrar mis reflexiones respecto también de la figura del desaparecido, de las posibles reparaciones históricas y artísticas que podemos y que seguimos intentando hacer. A mí lo que me pasó en esta última marcha fue que vi a muchas personas con carteles en el cuello de las fotos de los desaparecidos y desaparecidas. Y pensaba en que, claro, bueno, ahora tenemos la posibilidad tal vez de llevar una foto. También había banderas con los nombres bordados de las personas, como un montón de acciones artísticas sumamente conmovedoras. Pero pensaba también en el 83, la manera de poder denunciar públicamente tal vez no era la foto
o tal vez no teníamos la posibilidad de tener como un tejido y un listado más completo de quiénes nos faltan. Entonces, como la potencia del siluetazo, de una poner el cuerpo en el piso para que otra persona con su mano y su cuerpo pueda bordearlo y delinearlo como una acción, como también hablando de las danzas folclóricas, como un baile, como un movimiento, como un tejido, como un acompañarse y abrazarse en el movimiento. Dibujando, ¿no?, el contorno de un compañero que está representando a otro, como una complejidad del siluetazo muy hermosa y muy simbólica en ese momento, y también como una manera de resistirse a esa figura que planteaba Videla del desaparecido. Bueno, acá hay una silueta, acá está el cuerpo, no es que no es, digamos, está, de alguna manera materializar esa ausencia y volverla representación. Y pensaba en el ejercicio de hacer memoria, que bueno, justamente es eso, como seguir caminando esos pasos, ¿no? Como hizo Albertina para reconstruir su historia de alguna manera, seguir dibujando siluetas, hacer como ese ejercicio de reflexión y de memoria, también como trinchera en un contexto en el que se está relativizando todo y se está intentando borrar la memoria colectiva e instaurar otras lecturas que no, que todo bien, pero, o sea, hay temas con los que no. Y justamente este valorar, al menos de mi parte de la reflexión, este valorar el arte, estar en la calle, poder generar este tipo de encuentros, aunque sean virtuales, pero también estamos poniendo el cuerpo y la mente, como un acto de rebeldía material, ¿no? Volviendo al principio un poco. Sumo un poema y me voy porque tengo que armar el bolso, porque esta humana, demasiado humana, sale en un par de horas hacia allá y no armé el bolso todavía. Dice: sentencia. ¿Qué juez, antes que el juez, dictó sentencia sin contemplar que eras imprescindible y separó hasta lo indivisible en el descuido gris de mi existencia? En el fulgor de la reminiscencia que abarca todo lo que fue posible, hay una sensación indescriptible de angustia, de acritud y de impotencia, por lo que pudo ser y fue perdido, lo que pudo ser y fue soñado. Es cruento el desenlace al que he llegado. No escapa la sentencia ni el más fuerte. Hay una ley que todo lo convierte en polvo, en barro, en sombra y en olvido. Hilda Norma Vale, de Ituzaingó, compañera militante que seguramente hoy se encuentre en otro plano. Este libro me lo dio hace muchos años, en el censo del 2010, cuando fallecía nuestro compañero Néstor Carlos Kirchner, y entré en su casa devastada. Ese día estaba con el corazón en la mano y me regaló este libro y me dijo, con una letra que ya temblaba el pulso, ¿no? Ahí, como podemos ver, era una mujer grande, de mucha historia, decía: a Florencia, con cariño y mis mejores deseos. Y uno de sus deseos era que este libro se lea, así que lo llevo para todos lados a Norma, a sus poesías. Y nada, me parece que eso, ¿no? El ejercicio de materializar la memoria es llevar la memoria, el recuerdo de nuestros compañeros, de nuestras compañeras caídos, desaparecidos, traerlos al presente y hacerlos poema, canción, baile, danza, hacerlos programa con compañeras. Que decís de que hay que traer a nuestros compañeros, compañeras detenidas, desaparecidas, en arte. Entonces traigo también a Loli Ponce, Ana María Ponce, poeta. Esta es una poesía que escribió en la ESMA. Y voy a leerla y con esto cierro. Que no me mientan, detrás de mí espera el fin. Que no me mientan, detrás de mí están los recuerdos, la simple alegría de vivir libre. Detrás de mí queda un mundo que ya no me pertenece.
Me miro los pies, están atados. Me miro las manos, están atadas. Me miro el cuerpo, está guardado entre paredes. Me miro el alma, está presa. Me miro, simplemente me miro y a veces no me reconozco. Entonces vuelvo a mirarme. Los pies y están atados. Las manos y están atadas. El cuerpo y está preso. Pero el alma, el alma no se puede quedarse así. La dejo ir, correr, buscar lo que aún queda de sí misma, hacer un mundo con retazos y entonces río, porque aún puedo sentirme viva. Ay, qué hermoso, sumamente emocionante. No pensé terminar así. Demasiado humano. Parte de ser Después paso un poquito a la antología donde la saqué, pero bueno, me parecía importante traer esto de que hay algo que es el espíritu, que es la identidad, que sigue vivo y que lo tenemos que mantener vivo de las formas que podamos y de todas. Bueno, ¿Vale? gracias Nos por vemos. el encuentro y por ser demasiado Hermoso. humanas. Demasiado humana. Cerramos con la cortina y nos vamos. Nos vamos llorando. Le mando un abrazo. Viernes llorando. Chau, Te invito a verme llorar. Reprimo lo que siento, pero soy demasiado humana. Si veo todo que no cambia nada, estoy harta de pelearme. Pido tregua, pido calma, me desconecto, pierdo la mirada. Quiero pensar tranquila, no ahogarme en mis palabras. Me desespera no ser alguien más, porque ojalá yo lo tuviera así de fácil. Ojalá tuviera suerte como vos, pero yo soy demasiado humana.